Cumplí con el pedido de la compañera Sol Gómez. Ustedes tienen el cuestionario del sistema articular, que como se dan cuenta son pocas preguntas, ¿eh? Cuestionario que han tenido. Hay que resolverlas con mucho tino, ¿eh? Luego tienen las preguntas de sistema muscular, y acuérdense que para resolver el sistema muscular, ustedes tienen un archivo que yo les envié que dice principales músculos. Entonces tienen que ayudarse con ese archivo también, que dice principales músculos, un Word que le mandé al inicio. Y como les digo, también están las preguntas del sistema tegumentario. Pero bueno, vamos a lo que nos toca hoy. Empezamos sistema articular. Bueno, le preguntamos a la señorita Macías si se ve la imagen en la pantalla, por favor. Sí se ve. Bueno, entonces quiero que presten atención, por favor, a esta primera diapositiva. Aquí está la clave de este tema. Si usted comprende esto de aquí, entonces se le va a hacer fácil sistema articular, ¿eh? Pero tenemos que comprender este mapa conceptual o cuadro sinóptico, como ustedes le quieren llamar ahí. Entonces, présteme atención, por favor. Cuando hablamos de articulaciones, existen tres clasificaciones. Una clasificación es funcional, otra es estructural y la tercera es de acuerdo a la movilidad. A la clasificación funcional también se la conoce como fisiológica. A la clasificación estructural también se la conoce como anatómica, ¿eh? Y entonces, bueno, vamos viendo de acuerdo a eso, ¿no? Mire, de acuerdo a la funcionalidad, hay tres tipos de articulaciones en el esqueleto humano: sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis. Repito, desde el punto de vista funcional, existen tres tipos de articulaciones que son sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Esa es la clasificación funcional o fisiológica. Ahora, clasificación estructural o anatómica. Se llaman fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Desde el punto de vista estructural o anatómico, el esqueleto humano tiene tres tipos de articulaciones: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Ahora, desde el punto de vista de la movilidad o movimiento, tenemos también tres tipos de articulaciones: inmóviles, articulaciones que no se mueven, o sea, los huesos están unidos, pero no se mueven. Segundo, semimóviles, articulaciones que tienen movimiento, pero ese movimiento es limitado, o sea, no tiene movimientos amplios, sino un poco de movimiento. Y tercero, móviles, que tienen amplitud de movimiento, tienen amplitud de movimiento. Ahora, quiero explicar algo respecto de las fibrosas. Las articulaciones fibrosas se llaman así porque los huesos están unidos por un tejido fibroso. Es un tejido fibroso el que une a los huesos de ese tipo de articulación. Por eso se llaman fibrosas. Cartilaginosas
Se llaman así porque los huesos están unidos por cartílago. Es decir, son cartílagos los que están uniendo a los huesos en este tipo de articulaciones, cartílago. O se llaman cartilaginosas. Y se llaman estas sinoviales porque la articulación está envuelta por un fibrocartílago que se llama cápsula articular. Y la cara interna de esa cápsula se llama membrana sinovial. Por eso se les llama sinoviales. Es decir, las articulaciones de este tipo están envueltos por una protección que se llama cápsula articular. Y esa cápsula articular tiene una cara externa que es un fibrocartílago y una cara interna que se llama membrana sinovial. De ahí viene el nombre sinoviales. Entonces, vamos viendo cómo estamos. Pregunto al auditorio, desde el punto de vista funcional, ¿cómo se clasifican las articulaciones? Sinartrosis, picantrosis y diartrosis. Sinartrosis y diartrosis. Muy bien. ¿Alguien más que lo diga, por favor? Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Perfecto. ¿Está claro entonces la clasificación funcional? Pregunto. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a preguntar. Por ahí escucho un gallo, ¿ah? Muy temprano para que esté cantando. Bueno, escucho un gallo. Vamos adelante. Ahora, clasificación estructural. ¿Cómo se clasifican desde el punto de vista estructural o anatómico las articulaciones? Fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Muy bien. y sinoviales. Muy bien, señorito Morante, muy bien. Bueno, a las otras no supe quién fue el que lo dijo porque fue en coro. Entonces no me di cuenta, fueron varias voces al mismo tiempo. Entonces son fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Ahora, pregunto yo aquí, ¿por qué se llaman fibrosas a estas articulaciones? Porque unen los huesos por fibras. Por fibras. Tejidos fibrosos. Tejido fibroso. Unidos por fibrosos. Por tejido fibroso. Los huesos están unidos por un tejido fibroso. Excelente. Ahora, ¿por qué al otro tipo se las llama cartilaginosas? Porque los huesos están unidos por cartílago. Por cartílago están unidos por Excelente. Están unidos por Están cartílago. unidos por cartílago. Voy a llamar cartilaginosas. ¿Y por qué al último grupo se las llama sinoviales? Porque tiene una articulación envuelta por una envueltas en una cápsula fibrosa y que está en la cara cartilaginosa. interna y se llama membrana, ahí sí no me sé. Sinovial. La otra membrana. Ah, ya, Sinovial. sinovial. Sí. Es decir, estas articulaciones están envueltas por lo que se llama la cápsula articular. Y la cápsula articular, la cara externa es un fibrocartílago, mientras que la cara interna es la membrana sinovial. ¿Alguna vez escucharon hablar de que a alguien se le ha regado el líquido sinovial? Sí. Bueno, el término sinovial viene de la membrana sinovial. Ya vamos a explicar más adelante eso. ¿De acuerdo? Aunque también vamos a aclarar que eso de que se derrame líquido es un mito, porque no se derrama. Ya vamos a explicar qué es lo que sucede más adelante. Bueno, ahora miren, presten atención otra vez al cuadrito y escúchenme. Las articulaciones del esqueleto humano, desde el punto de vista funcional, se clasifican en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Ahora, la sinartrosis son articulaciones cuyas dos características son fibrosas e inmóviles. Las anfiartrosis
son articulaciones cuyas dos características son cartilaginosas y semimóviles. Y las diartrosis son articulaciones que se caracterizan por ser sinoviales y móviles. O sea que aquí están las características de las articulaciones. O sea, repito, las sinartrosis son fibrosas e inmóviles. Las anfiartrosis son cartilaginosas y semimóviles. Y las diartrosis son sinoviales y móviles. Ahora, présteme atención. Présteme atención. ¿Recuerdan ustedes las fontanelas? Sí. Sí. Los huesos, ¿por qué estaban unidos? Por una membrana Gelatinosa. Tejido fibroso. gelatinosa, Tejido fibroso. fibrosa, cartilaginosa, algo así. No, cartilaginoso no. No, fibrosa, como gelatinosa, como... Eso es tejido fibroso. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes, ese es un ejemplo de sinartrosis porque está unido con tejido fibroso. Ahora, pero, ¿qué pasa al año y medio? Se cierran. Se cierran. Al año y medio se cierran. Se Ya osifica. se unen. Se unen. Y Se se- unen. ¿Y se pueden mover los huesos? No. No, pues ya se compactan. O No, sea, Queda la forma. que ahí tenemos ejemplo de fibrosas e inmóviles. ¿Sí se da cuenta? Allá. Fibrosas e inmóviles. Por eso son sinartrosis. ¿De acuerdo? Entonces, mire, sinartrosis, ¿dónde las encontramos? Bueno, las encontramos en Ejemplo, diferentes, fontanela. ¿ya? En diferentes partes del cuerpo, pero un ejemplo es lo que estamos dando, para que lo vayan entendiendo, ¿no? Ahí estamos viendo el tejido fibroso y estamos viendo que luego ya no se mueven, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a anfiartrosis. ¿Cuáles son las dos características de las anfiartrosis? Son cartilaginosas. Cartilaginosa y móviles. Cartilaginosas y semimóviles. Perfecto. Ahora, présteme atención. Présteme atención. Suelta. Hácele su micrófono. Présteme atención. Mire mi tórax. Se expanden. Se expande el tórax. ¿De acuerdo? Bueno, lo que resulta es que yo estoy respirando y se está moviendo la caja torácica. ¿De acuerdo? Se está expandiendo y luego regresando a su posición original. ¿Y sabe por qué? Porque en la caja torácica tenemos articulaciones tipo anfiartrosis. ¿Y sabe cuáles son? Las costillas unidas al esternón por medio de cartílago. ¿Se dan cuenta? Es decir, son cartilaginosas y semimóviles. Porque usted no puede mover su tórax hasta donde usted quisiera, ¿no? No se puede, está limitado el movimiento. ¿De acuerdo? Mire, entonces ahí tenemos ejemplo de anfiartrosis. Ahora, ¿cuáles son las dos características de las diartrosis? Cartilaginosas y semimóviles. Sinoviales Sinoviales y móviles. y móviles. ¿Alguien vio Sinoviales y móviles. inmóviles? Inmóviles y sinoviales. Son sinoviales y móviles. Móviles, se pueden mover. Sinoviales y móviles. Son amplitud de movimiento. Amplitud de movimiento. Presta atención, mire. Articulación del codo. ¿Sí ve amplitud de movimiento? Ese es un ejemplo de articulación. Ese es un ejemplo de articulación tipo de artrosis. Ahora mire mi hombro. Está en el cuarto. Allá está mi Eduardo, en la mesita de allá. En la otra mesita. ¿En cuál mesita está Andrea?
No, disculpe, doctora. En la mesita de centro. O en la mesita que está al lado de la cama. No, es que estaba buscando mi hermano las llaves. La mesita de noche. Ahora, otro ejemplo, preste atención. La articulación de mi hombro. Vamos a ver si tiene o no tiene movimiento. Mire. Sí tiene movimiento. Tiene movimiento. Amplitud de movimiento. Entonces, podemos decir, lógicamente es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es lo siguiente. Desde el punto de vista funcional, ¿cuántas articulaciones tenemos? 3. ¿Cuáles son? Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Correcto. Desde el punto de vista estructural o anatómico. 3. Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Correcto. Y ahora desde el punto de vista de la movilidad. Inmóviles, inmóviles. Correcto. Entonces, inmóviles, semimóviles, inmóviles. Ahora pregunto, ¿cuáles son las dos características de la sinartrosis? Cartilaginosas y Fibrosas Esas son las características. Fibrosas y inmóviles. Rosas e inmóviles. inmóviles. Alguien le escuché cartilaginosa. No. Fibrosas y inmóviles. inmóviles. Fibrosas inmóviles. Anfiartrosis. Cartilaginosas y semimóviles. ¿Cuáles son las dos características de las diartrosis? Sinoviales. inmóviles. Muy bien. Eso no entendí, doctor, las últimas. Las características de la sinartrosis, ¿qué eran? Disculpe, es que no escuché bien. Sinoviales inmóviles. Pero es que la última no es la sinartrosis. Es la primera. Yo creo que usted se perdió. Sí, de verdad que me perdí. Estamos, a ver, ahorita mencionó anfiartrosis. No. Diartrosis. Escúcheme, yo le decía a usted, mire, le voy a poner el cuadro sinóptico. Es que si usted no presta atención, amiga, se va a perder como efectivamente está ocurriendo. Sí, es el audio, doctor, que se me va. Bueno, entonces, desde el punto de vista funcional, las articulaciones son sinartrosis, diartrosis y diartrosis. Desde el punto de vista estructural o anatómico, las articulaciones son fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Desde el punto de vista de la movilidad, las articulaciones son inmóviles, semimóviles, inmóviles. Son las tres clasificaciones que tenemos. Pero ahora preste atención. ¿Cuáles son las dos características de la sinartrosis? Son fibrosas e inmóviles. Unidas por tejido fibroso y no se mueven. ¿Cuáles son las dos características de las anfiartrosis? Las anfiartrosis son cartilaginosas y semimóviles. Los huesos están unidos por cartílagos y tienen movimiento, pero movimiento limitado. ¿Cuáles son las dos características de las diartrosis? Sinoviales y móviles. Estas articulaciones están envueltas por la cápsula articular, cuya cara interna se llama rama sinovial. Hay alguien que tiene encendido el micrófono. Bueno, entonces hemos visto ya la primera parte, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, doctor. Ahora vamos a la siguiente. Clasificación de la sinartrosis. Se clasifican en suturas, hermosis y gonfosis. Las sinartrosis se clasifican en suturas, desmosis y gonfosis. Ahora, las anfiartrosis también tienen su clasificación. Se clasifican en condrosis y sínfisis. Y las diartrosis también tienen clasificación. Se clasifican en
artrodias, trocoides, íngrimo, enartrosis, condiloidea y encaje recíproco. Ahora, preste atención para que lo entienda mejor. Vamos a hablar de sinartrosis. ¿Cuándo se llama sutura? Se llaman suturas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Esta vez ya no es Jaile Ronquillo. Bueno. Suturas, preste atención. ¿Dónde encontramos estas articulaciones? Solamente en la cabeza. Pero mire, solamente en el cráneo y en la cara. Nada más. No hay en ningún otro sitio las suturas. Cráneo y cara, ninguna más. Pero cuando hablamos de cara, tenemos que dejar a una articulación afuera. ¿Y qué es? La del temporal con la mandíbula. La articulación temporomandibular. Esa no corresponde a sinartrosis. Esa es la única que no corresponde a este tipo. ¿Ya? Es decir, cuando hablamos de cabeza, todas son suturas, excepto, menos, la articulación temporomandibular. Esa no, es una diartrosis. Esa la vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tenemos ahora una clasificación? Presta atención, de las suturas. Las suturas pueden ser dentadas, escamosas y planas. Se llama sutura dentada cuando el borde que está uniendo los huesos parece un serrucho, los dientes de un serrucho. Por eso se llama dentada, sutura dentada, porque el borde del hueso, donde está unido, parece los bordes de un serrucho, dentada. Plana se llama cuando el borde que une a los huesos es un borde plano. Se llama plana. Y sutura escamosa se llama cuando uno de los huesos tiene una escama. Y resulta que hay solo una. Ahora, présteme atención. Vamos a entrar a ver articulaciones. Y lo primero que vamos a ver es sinartrosis. Y después regresamos al cuadro sinóptico. ¿De acuerdo? Preste atención. El sistema articular está formado por distintos tipos de articulaciones. Acabamos de ver que hay 3 clasificaciones, ¿no? Pero si nos remitimos a la clasificación funcional, encontramos 3 tipos. Las sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. Ahora, ¿qué son las articulaciones? Bueno, son un grupo de tejido que unen 2 o más huesos. Más huesos. Presta atención a este párrafo. Mire usted, hombro. Está unido el omóplato con el húmero, 2 huesos. Codo. Está unido el húmero con el cúbito y el radio, 3 huesos. Aquí los 2 parietales están unidos entre sí, 2 huesos. Pero los parietales se unen con el frontal, 3 huesos. Entonces, no piense que de repente en una articulación puedan haber solo 2 huesos. Pueden haber 2 o más huesos. ¿Me explico? Ahora, la unión se establece por medio de tejido fibroso o tejido cartilaginoso. O sea, hay articulaciones que están unidas por un tejido fibroso
y hay otras que están unidas por un tejido cartilaginoso. Bueno, ya sabemos que las que están unidas por tejido fibroso son la sinartrosis. Y las que están unidas por tejido cartilaginoso, ¿cómo se llama? Anfiartrosis. Artrosis. Anfiartrosis. Ahora preste atención. Aquí no metemos nosotros las diartrosis. Aquí no las estamos metiendo. ¿Sabe por qué? Porque son completamente diferentes. Las diartrosis no se parecen ni a la sinartrosis ni a las anfiartrosis. Son diferentes. Por eso las vamos a explicar más adelante. ¿Cuál es la función de las articulaciones? Proporcionar un vínculo. ¿Qué significa la palabra vínculo? Unión. Un medio de unión entre los huesos. Entonces, una articulación proporciona un medio de unión entre los huesos con el fin de producir movimientos del cuerpo amplios. Así como cuando yo muevo mi hombro, ¿no? Muevo toda mi extremidad superior como yo quiero. O reducidos cuando respiro y el tórax se mueve. O bien para mantener a los huesos fijos, como los huesos del cráneo. Para eso son las articulaciones. Para producir movimientos amplios, para producir movimientos reducidos, o para mantener a los huesos que no se muevan. Mantenerlos fijos. Clasificación. Por el grado de movilidad. Inmóviles, semimóviles y móviles. Ahora, por la estructura, o también se llama clasificación anatómica. Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y según sea su funcionabilidad, o también se le llama fisiológica, sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Sí, bueno, dígame, Yuri. O sea, Yuri, si puedes escribirlo en el chat porque no se te entiende lo que dices. Escríbelo en el chat porque no se te entiende. Está con problemas con el internet. Dice, mi querido Yuri, esas no son suturas, ¿no? O tú te refieres, a ver, tú te estás refiriendo aquí es porque las vértebras están soldadas, ¿ya? Así como los huesos en la cabeza, ¿verdad? Me imagino que tú crees que así como los huesos están soldados aquí y no se mueven, lo mismo pasa en el hueso sacro y en el coxis, negativo. ¿Y sabes por qué? Porque las vértebras están unidas, es por cartílago. Las vértebras están unidas por cartílago y es el cartílago el que se osifica después. Es decir, acuérdese usted, las vértebras están unidas por cartílago. Entonces, originalmente las 5 vértebras del sacro están separadas por un tejido cartilaginoso, no membranoso.
Y ese tejido cartilaginoso termina osificándose, uniendo a los huesos. Entonces, no corresponde, porque no es tejido fibroso. Siempre las vértebras están unidas por cartílago. Y en el caso del sacro y del coxis, lógicamente se osifica para formar un solo hueso. Eso ni más ni menos como cuando hablamos del hueso ilíaco, el coxal. Está unido, está formado por ilion, isquion y pubis, originalmente, pero por cartílago. Y luego ese cartílago se osifica y se hace un solo hueso. ¿Ya? Entonces, no corresponde a sinartrosis. No corresponde. Doctor, bueno, un ejemplo de sutura dental. A ver, Rosalena, préstame atención. Ya vamos a ver los ejemplos. ¿De acuerdo? Ya vamos allá. Yo solamente mencioné aquí la sutura aquí de pronto de el hueso frontal con los parietales, ¿no? Pero no hemos dado ejemplo. Ya vamos a dar ejemplo más adelante. Un poquito de paciencia. Quiero ir avanzando lento para que no se complique. ¿De acuerdo? Présteme atención ahora. Ahora, reuniendo las tres condiciones, las articulaciones tienen las siguientes características. Preste atención. Clasificación anatómica. Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Funcional o fisiológica. Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. De acuerdo a la movilidad, inmóviles, negativo, no tiene movimiento, más menos, movimiento limitado, positivo, tiene movimiento, o sea, móviles. Pero mire, hubo un estudiante que me escribió el fin de semana y me dice, doctor, estoy confundida, me dice, porque aquí dice que las sinartrosis son anfiartrosis y diartrosis. No, le digo, usted está leyendo mal el cuadro sinóptico. Lo está leyendo mal. Y así es cuando uno de repente ella estaba en clase y de repente se fue a hacer otra cosa y cuando regresó ya no entendió el cuadro. No, esto se lee así. Preste atención. Sinartrosis. Y mire que está con el mismo color rojo. Son fibrosas e inmóviles. Anfiartrosis de color azul, cartilaginosas y semimóviles. Diartrosis de color verde, sinoviales y móviles. ¿Se comprende el cuadro sinóptico? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Pero ella lógicamente no había entendido la explicación y se estaba haciendo lío. ¿Ya? Por eso está aquí con el mismo color. El mismo color. Bueno, entonces, ya que hemos aprendido esto, vamos a empezar a estudiar la sinartrosis. Eso significa que vamos a estudiar las articulaciones inmóviles. Y por ahí empezamos. ¿Cómo se llaman a las articulaciones inmóviles? Las que no tienen movimiento. Sinartrosis. Artrosis o fibrosas. No, despacito. Repito, ahí lo tiene. Mírenlo. Anfiartrosis. No. Sinartrosis. Estoy preguntando. Ya, yo estoy preguntando. Vamos a estudiar articulaciones inmóviles. Inmóviles. ¿Cómo se llaman a las articulaciones inmóviles? Sinartrosis. Sinartrosis se llama. Ahora, ¿cuántos sinartrosis conocemos? 3. Sutura, indenosis y gonfosis. La tilde está en la primera O. Gonfosis. Suturas, Sutura, desmosis y gonfosis. y gonfosis. Vamos a estudiar suturas. Preste atención.
Suturas. Es una sinartrosis compuesta por delgadas capas de tejido fibroso que se interponen entre los huesos. Ahora sí, ¿recuerdan Fontanelas? ¿Recuerdan o no recuerdan Fontanela? Es lo que yo estoy leyendo en ese párrafo. Mire, es una sinartrosis compuesta por delgadas capas de tejido fibroso que se interponen entre los huesos. ¿Sí se da cuenta? Me estoy refiriendo a eso. Ahora, párrafo, presta atención. Con el tiempo se produce la fusión de los huesos articulados, ya que se osifica el tejido conectivo fibroso, lo cual ocurre ya al año y medio. O sea, a los 18 meses ocurre lo que estoy leyendo en el segundo párrafo. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿se entiende entonces lo que estamos leyendo hasta ahí? Sí. Bien. Son ejemplos de sutura para Rosa Elena, que estaba queriendo ejemplos. Son ejemplos de suturas las articulaciones de los huesos del cráneo y de la cara. Todas son suturas. Pero yo sé que hay una... temporal y la mandíbula. Esta de aquí, miren, esta. Esta de aquí, no. Esta no. Esta de aquí, de la mandíbula con el hueso temporal, no. Esta es una diartrosis. Esta es la única excepción. ¿Ya? Esta es la única excepción. Bueno, mire, si se da cuenta que aquí hay una línea. Si se da cuenta. Acá también hay otra línea. Esas líneas son la sutura, pero vamos a verla mejor. Ahora la puede ver mejor usted. Ahora, ¿Y dónde estaba ubicada la Fontanela cuando uno era recién nacido? ahora pregunto yo, Es una sutura dentada. ¿y si se entiende por qué se llama dentada? Porque tiene forma Tiene forma de sierra, dientes. Ajá. O sea, usted mire la línea de sutura y usted ve que los bordes del hueso tiene dientes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos aquí? Mire. Articulación. ¿Cómo está primero? ¿Qué está uniendo esta sutura? De ¿Qué hueso? La cicatriz. los parietales. Los parietales. Los parietal. Despacio. Está uniendo los parietales. Nos estamos refiriendo a esta. Se llama interparietal. Sutura interparietal. Ya sabemos que es una sutura. ¿Por qué le digo interparietal? Porque está entre los dos parietales. Ahora vamos a la de arriba. Mire, ¿qué hueso está uniéndose? El parietal con el frontal. Yo no diría el parietal, diría los parietales. No, los parietales con el frontal. Lógico. ¿Cómo que el occipital? Estamos aquí. Estamos aquí. yo creí que era la imagen anterior. Estamos aquí. Entonces, fronto parietal. Dese cuenta que cuando yo digo fronto parietal, estoy mencionando los huesos que forman la articulación. Ahora, presta atención acá. Esta otra línea. Mire, esta sutura de aquí. ¿Qué huesos está uniendo? Occipitales. Los parietales con el occipital. Parietal. El occipital. Recoger esa llave y déjala tranquila en un sitio. El audio, compañera. Alguien está hablando por ahí. El audio. El audio. Bueno, entonces está uniendo los parietales con el occipital. ¿Cómo lo llamamos? Parieto occipital. Pero permítame explicarle. Usted, si usted quiere, usted puede decir occipito parietal. Es lo mismo. Es decir, lo que tenemos que mencionar es los huesos que forman parte de la articulación. El orden no importa. No importa el orden. ¿Ya? Es decir, si usted le cambia el orden, no cambia en nada la articulación. No cambia.
Bueno, entonces, esto es ejemplo de sutura dentada. Recuerden que aquí teníamos la fontanela anterior, que era el tejido fibroso, ¿ya? Acá teníamos la fontanela posterior, que era el tejido fibroso, que ya desapareció. Entonces, ejemplo de sutura dentada. ¿Alguna pregunta? Vamos con otro ejemplo. Sutura escamosa. Mire, solamente hay una sutura escamosa. Solo una. Y corresponde a esta línea que estoy señalando aquí. Y ahí la flecha roja la está señalando. ¿Qué huesos están formando esa articulación? El temporal. Temporal con el parietales. Parietal en singular. Temporal. Con el parietal. Por aquí yo solo veo un parietal. ¿Ya? Ya. Entonces usted le puede decir articulación parietal o le puede decir articulación parieto-temporal. Articulación temporo-parietal o parieto-temporal. No importa, es lo mismo. Pero la pregunta es, ¿por qué se llama escamosa? Preste atención. Por la porción escamosa temporal. Dígame, ¿qué le parece esta imagen que está aquí? ¿A qué se parece esta imagen? Como una concha, un... Mucho tiene. Una concha o también escama de pescado. Sí. ¿Ya? Entonces, a esta porción del temporal se llama porción escamosa. Se llama porción escamosa del temporal. Y por eso a la sutura se llama sutura escamosa. Porque además no hay en ninguna otra parte más. No hay más. Ahora, la sutura, mire, aquí la sutura no tiene dientes, ¿no? Porque los bordes de los huesos están unidos a bisel, ¿ya? Están unidos aquí los bordes a bisel. Es decir, aquí no hay los dientes con serrucho, ¿no? No hay, no existe, ¿ya? Entonces, este es el único ejemplo que tenemos de sutura escamosa. Ahora, mire, sutura plana, le voy a mostrar ejemplo aquí. Este de aquí. Toda larga. ¿Cómo digo? Toda larga. Son planas. Nasal. Nasal. Porque las... Nasal. Esta es la nariz, pues aquí está la entrada a la nariz. Aquí está la entrada. Lógicamente es el hueso nasal derecho y el nasal izquierdo. Ahora bien, aquí están unidos los dos nasales. ¿Sí se da cuenta? Y este es un borde plano. Este es un borde plano, por lo tanto es una sutura plana. ¿Cómo se llama la sutura? Naso-nasal. Naso-nasal. Es un ejemplo de sutura plana. La flecha roja nos está señalando otro ejemplo. Presta atención, mire. Esta articulación aquí, esta unión. Aquí, esta sutura, ¿qué huesos está uniendo? Al hueso lagrimal. El hueso lagrimal. ¿Y dónde está el lagrimal? No me digo occipital, que eso es atrás en la cabeza. Estamos en la cara. No es occipital. Ese es el maxilar. Es el maxilar superior. Es el maxilar superior. Lo que pasa es que el maxilar superior tiene esta porción ósea que se llama apófisis ascendente del maxilar superior. Esta prominencia se llama apófisis ascendente del maxilar superior. Y aquí está uniéndose el hueso nasal derecho con el hueso maxilar derecho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llamará esta articulación? Naso-maxilar, o usted le puede decir maxilo-nasal. No importa. Naso-maxilar o maxilo-nasal. Es lo mismo. Es lo mismo.
Es también otro ejemplo de plana que estamos viendo ahí en la imagen. Y bueno, ahí hemos visto ya ejemplos de suturas. ¿Alguna pregunta entonces? Acuérdense que estamos estudiando sinartrosis, articulaciones inmóviles. Y hemos estudiado sutura. Y hemos visto ejemplos de sutura dentada, de sutura escamosa y de sutura plana. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, ¿la articulación esfenooccipital sería o cómo se? No te escuché, tienes malo el audio, el micrófono. Doctor, dijo que maxilonasal es porque está unido al maxilar superior con El hueso nasal. El hueso nasal. A ver. Con el hueso nasal derecho, ¿verdad? Un momentito. La articulación, dice. Dice aquí, la articulación esfenooccipital sería plana. Claro que sí, pues. Plana. Lógico. Es plana, así es. Bien. Entonces, vamos ahora a hablar del segundo tipo de sinartrosis. Vamos a hablar de sindesmosis. Sindesmosis. Quiero que me preste atención, por favor. Sindesmosis, présteme atención. Estamos estudiando sinartrosis, articulaciones que están unidas por tejido fibroso. ¿Lo recuerda, no? ¿Sí? Bueno, la sindesmosis, estamos en lo mismo. Huesos unidos por tejido fibroso. Ahora quiero que haga memoria. ¿Recuerda cuando estudiamos antebrazo? Los huesos del antebrazo. Se recuerda que el cuerpo del cúbito y el radio estaban unidos por una membrana. La interósea. La membrana interósea. Ese es tejido fibroso. Y se llama ligamento interóseo. Y eso es una articulación. Es una sindesmosis. Es decir, la articulación de la diáfisis del cúbito con la diáfisis del radio por medio del tejido fibroso que se llama ligamento interóseo es una sindesmosis. Es una sindesmosis. Ahora quiero que recuerde. Recuerda cuando estudiamos tibia y peroné. También estaban unidos por una membrana, ¿verdad? Esa membrana es tejido fibroso y se llama ligamento interóseo. Y entonces la articulación de la diáfisis de la tibia con la diáfisis del peroné por medio de la membrana esa fibrosa llamada ligamento interóseo es también sindesmosis. ¿Y dónde encontramos también sindesmosis? Encontramos uniendo a los huesos del carpo y a los huesos del tarso. O sea, las articulaciones intercarpianas e intertarsianas son también sindesmosis. Ya vamos a ver la diapositiva, solo quiero que me escuche. ¿Ya? Pero preste atención. Cuando yo hablo de los huesos del carpo, me refiero, por ejemplo, tenemos nosotros escafoides. Está unido al semilunar por una sindesmosis. El semilunar está unido al piramidal por una sindesmosis. Y el piramidal está unido al biciforme por una sindesmosis. El trapecio, la segunda fila, está unido al trapezoide por una sindesmosis. El trapezoide unido al hueso grande por una sindesmosis. Y el hueso grande unido al hueso ganchoso por una sindesmosis. Es decir, lateralmente, los huesos del carpo y del tarso están unidos por sindesmosis, lateralmente.
¿Sí? O sea, uno junto al otro, lo une es una sindesmosis. Ahora, vamos a revisar la diapositiva. Preste atención. Sindesmosis es una sinartrosis similar a las suturas porque pertenecen al mismo grupo, pero el tejido fibroso es más denso y forma un ligamento entre los huesos. O sea, esa membrana fibrosa en realidad se llama ligamento interóseo. ¿Ya? Ahora, ejemplos de sindesmosis están entre la diáfisis, el radio y el cúbito, y en las articulaciones intercarpianas e intertarsianas. Entonces, presta atención. Ejemplo de sindesmosis. Aquí, mire, la unión del cuerpo o diáfisis del cúbito con el cuerpo o diáfisis del radio por medio de esta membrana fibrosa que se llama ligamento interóseo. Eso es una sindesmosis. Están unidos los dos huesos ahí por esa membrana. Y también lo mismo ocurre entre el cuerpo de la tibia y el cuerpo del peroné. El cuerpo del peroné. También. Y lo mismo ocurre con los huesos del carpo y del tarso, pero a los que pertenecen a un mismo nivel. Es decir, por ejemplo, los huesos del carpo de la primera fila, el escafoide está unido al semilunar por sindesmosis. El semilunar está unido al piramidal por sindesmosis. El piramidal está unido al pisiforme por sindesmosis. La segunda fila, el trapecio, está unido al trapezoide por sindesmosis. El trapezoide al hueso grande por sindesmosis. Y el hueso grande al ganchoso por sindesmosis. Es decir, lateralmente están unidos por el mismo tipo de tejido que el que hay en el cúbito y el radio y en la tibia y el peroné. Y esto es sindesmosis. ¿Alguna pregunta? Hemos visto segundo tipo de sinartrosis, sindesmosis. Vamos ahora a hablar del tercer tipo de sinartrosis. ¿Alguien recuerda cómo se llama el tercer tipo de sinartrosis? El gonfosis. Gonfosis. Así mismo es, pero la tilde va en la primera O. No es gonfosis, es gonfosis. 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 La tilde va en la primera O, gonfosis. Bueno, amigos, esto es más fácil de entender las gonfosis. Mire, maxilar inferior o mandíbula. ¿De acuerdo? Está articulado, vea, con los dientes. El maxilar superior, derecho e izquierdo, está articulado con los dientes. Y resulta que los dientes son huesos. Entonces, esas son articulaciones. Y se llaman gonfosis. Ahora, ¿cómo se llaman las articulaciones? Preste atención. Se llama dento alveolar. Dento de diente. Y alveolar de la cavidad que tiene el maxilar para alojar al diente. Cuando usted, ¿alguna vez usted le sacaron un diente? Claro que sí, cuando era pequeñito, acuérdese. ¿Se acuerda que le quedó un hueco cuando le sacaron el diente? Sí. Era ¿Quedó? mucho. Ese es el alveolo, ¿de acuerdo? Esa es la cavidad que tienen los maxilares. Se llaman alveolos, ¿de acuerdo? Entonces, la articulación se llama alveolo dental o dento alveolar, es lo mismo. ¿Por qué? Porque está uniendo el diente a la cavidad que se llama alveolo. Entonces, las articulaciones alveolo dentales o dentoalveolares son sindesmosis. Perdón, gonfosis. Disculpe. Gonfosis. Gonfosis, ya estoy corrigiendo. Me emocioné.
Ahora, presta atención, y usted seguramente me dice, doctor, ¿y dónde está el tejido fibroso? El tejido fibroso que une a estos dos huesos, bueno, está ahí. Se llama ligamento periodontal. Así se llama, ligamento periodontal. Y ya le voy a mostrar una imagen para identificar. Entonces, presta atención, vamos allá. Gónfosis. Este tipo de sinartrosis se observa en la articulación de los dientes con los alveolos dentarios de los maxilares, tanto maxilar inferior o maxilares superiores. El periodonto está formado por encías, segmento y ligamento periodontal. Ligamento periodontal. Esto forma el tejido conectivo fibroso que une la raíz de los dientes al hueso maxilar. Ahora, para que usted lo entienda mejor, vamos a ver si usted recuerda la última vez que usted fue a un odontólogo y vio una extracción dental. Si usted prestó atención, seguramente vio lo siguiente. Lo que primeramente hizo el odontólogo es poner anestesia. Si es un adulto, de una con una agujita larga y bien delgadita, una agujita. Si era un niño, primero le puso una cremita en el encía. Y cuando ya tenía dormidito, le metió la aguja. O sea, primeramente anestesia simplemente local y luego ahora sí, anestesia profunda con agujita. Bueno, mire, a pesar de que ya esté anestesiado, el odontólogo no coge esa tenaza para sacar el diente. No. ¿Sabe lo que hace? Coge una herramienta pequeñita que parece un picayelo. ¿Ya? No, y comienza alrededor del diente a darle vuelta al diente así, con ese aparatito. Como que aflojarlo poco a poco. No, a cortar el periodonto. A cortar el periodonto, porque ahí está el ligamento periodontal que tiene agarrado el diente al hueso. Si el odontólogo no sabe eso, porque a lo mejor es simplemente un empírico, él no corta, agarra, hace sangrar al paciente y mucho dolor. Solamente hace como que mueve a los lados de ese playito que tiene y jala. Ajá, pero no, mire, corta primeramente el ligamento, ¿de acuerdo? Y una vez que cortó el ligamento, suavecito sale el diente, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque cortó el periodonto, que es una mezcla de la encía, cemento y ligamento periodontal. Ahí está el tejido fibroso. El ligamento periodontal es el tejido fibroso que tiene agarrado el diente. Ahora, claro, este procedimiento es sencillo cuando se trata de incisivos, caninos, premolares, ¿no? Pero cuando se trata de molares es diferente. Cuando se trata de, sobre todo del tercer molar, los odontólogos te mandan primeramente a tomarte una radiografía. ¿Y sabes por qué? Porque usualmente los molares, las raíces no están así, sino que están así y torcidas. Están torcidas. Entonces sacar un diente ahí suele ser bien escabroso, ¿ya? Se requiere lógicamente de práctica y a veces incluso procedimiento quirúrgico. A veces sacar un tercer molar necesita una cirugía, es una cirugía, un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Pero bueno, entonces hemos visto gónfosis. Ejemplos de gónfosis: articulaciones dentoalveolares. Y no hay más. Y hemos terminado sin artrosis, amigos. ¿Alguna pregunta? Bueno, mire, he puesto unos pocos ejemplos, pero
es lo mismo que yo le voy a preguntar después para que usted lo recuerde. ¿Ya? En base a los mismos ejemplos, yo le voy a preguntar después. ¿Ya? Ahora, vamos al segundo tipo de articulaciones. ¿Cómo se llaman? Sincondrosis. Sincondrosis. No, Es que no le pongo mal la tilde. no. Sinfisis. Ya, pero vamos a estudiar primeramente anfiartrosis. Eso es lo que vamos a estudiar. Anfiartrosis. Ahora, pregunto. Entonces, vamos a estudiar anfiartrosis. ¿Cuáles son las dos características de las anfiartrosis? He preguntado clasificación, he dicho características. Por favor, ahí es que se equivoca. Cartilaginosas y semimóviles. Eso es lo que he preguntado. Son cartilaginosas y semimóviles. Ahora presta atención, ¿ah? Presta atención. ¿Cuál es la clasificación de las anfiartrosis? Sincondrosis y sinfisis. La tilde está en la primera ahí. Sínfisis. Sífilis. Por favor, Andrea, no la voy a poner de locutora de noticias. Porque no pronuncia bien las tildes. Es que la copia así normal en el cuaderno y no le pongo la tilde. Ah, muy bien. Ya, entonces vamos a estudiar sincondrosis y sínfisis. Ahora présteme atención. ¿Por qué es que hay dos tipos de anfiartrosia? Presta atención, ¿por qué? La razón es sencilla. Depende del tipo de cartílago. Cuando el cartílago que une a los huesos es hialino, se llaman sincondrosis. Pero cuando el cartílago que une a los huesos es fibrocartílago, se llaman sínfisis. Esa es la diferencia. Acuérdense que tenemos tres tipos de cartílago, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, no tenemos cartílago elástico uniendo a huesos, ¿no? Tenemos el cartílago hialino uniendo huesos y se llaman sincondrosis. Y tenemos fibrocartílago uniendo huesos y se llaman sínfisis. Ahora presta atención. Recuerda cómo las costillas se unían al esternón. ¿Por medio de qué? De cartílago. De fibrocartílago. No es fibrocartílago. Es cartílago costal. ¿Es un cartílago hialino? Hialino. Cartílago hialino es. No es fibrocartílago. Ahora, entonces, ¿pero cómo se llamarán estas articulaciones? Aquí, la articulación del esternón con la costilla. Esternocostales. Las articulaciones esternocostales son ejemplo de sincondrosis. Son ejemplo de sincondrosis. Ahí ustedes dirían, por ejemplo, la primera costilla del esternón. Tenemos la segunda costilla. Pero cuando el hueso alcanza ya, o mejor dicho, termina la etapa de crecimiento, esta articulación ya desaparece. Presta atención para que lo entienda. Estoy repitiendo. Le voy a hablar de una sincondrosis que solamente existe
mientras el hueso está en proceso de crecimiento, o sea, hasta los 20 o 22 años. Ya después de los 20 o 22 años, no existe. No existe. La metáfora. La metáfisis. Claro, pues, la unión del cuerpo de un hueso largo con el extremo, por medio de la metáfisis, eso es una sincondrosis. O sea, la unión de la diáfisis de un hueso largo con la epífisis por medio de la metáfisis es una sincondrosis. ¿Me entendieron o no? Bueno, si no me entendieron, vamos a ver la imagen para que lo entiendan mejor. Articulaciones semimóviles se llaman anfiartrosis y son de dos tipos, sincondrosis y sínfisis. Ejemplos de sincondrosis son las placas de crecimiento de los huesos largos en la unión entre la epífisis y diáfisis de un hueso largo. Y aquí estamos poniendo ejemplos de hueso largo, el húmero, el radio, el fémur, etc. Ahora, otro ejemplo de sincondrosis, las articulaciones esternocostales también son sincondrosis, pero no llegan a osificarse con el desarrollo, ya que se mantiene de por vida. Es decir, este cartílago de las articulaciones esternocostales permanece de por vida. Pero en cambio, la placa de crecimiento de aquí, una vez que se osifica, ya desaparece. Entonces, mire, esto es sincondrosis, esternocostales. ¿Ya? Es sincondrosis. Acá también es sincondrosis. Es la unión de la diáfisis o cuerpo con el extremo o epífisis por medio de este cartílago, que se llama metáfisis. Es cartílago hialino. Es cartílago hialino. Pero esta sincondrosis desaparece a los 20 o 22 años, porque ya termina el periodo de crecimiento. Pero si se trata de un niño, un adolescente, ahí hay una sincondrosis. ¿Por qué? Porque hay un cartílago uniendo a dos huesos, que son el cuerpo, diáfisis, con el extremo O, epífisis. Pregunto si me entendieron. He dado dos ejemplos de sincondrosis. Permanente, las articulaciones esternocostales. Temporales, la articulación de la diáfisis de un hueso largo con su extremo o epífisis por medio de la metáfisis. Ese es el segundo ejemplo. Si alguien tiene alguna duda, pregunte. Si no hay duda, entonces vamos a explicar el segundo tipo de anfiartrosis, sínfisis. Sínfisis. La sínfisis, ¿qué tipo de cartílago une a los huesos? Fibrocartílago. Bueno, entonces le voy a mencionar dos ejemplos. Uno, la unión del pubis de los huesos ilíacos, aquí en la cadera, adelante, aquí abajo, este huesito que tenemos aquí adelante, se llama sínfisis púbica. ¿Se acuerdan cuando vimos la cadera del hombre y la mujer? Y vimos que había un cartílago ahí. ¿Recuerda? Y recuerda que le expliqué que ese cartílago permite que la cadera de la mujer se abra durante el embarazo. Eso es movimiento limitado, pues. ¿Me explico? Movimiento limitado. ¿De acuerdo? Acuérdense que las anfiartrosis tienen movimiento, pero movimiento limitado. Entonces, la sínfisis púbica es lógicamente una articulación unida por fibrocartílago. Otro ejemplo, presta atención, mire, la vértebra. Una vértebra con otra. ¿Qué hay en medio de las vértebras? Le voy a poner una imagen para que lo reconozca. Mire, aquí tengo yo la vértebra torácica número 12 y la vértebra torácica número 11. ¿Qué hay en medio de las dos?
disco intervertebral. Intervertebral. Siempre entre las vértebras encontramos ese cartílago que se llama disco intervertebral. ¿Y se acuerda cuando estudiamos nosotros cartílagos? Cuando explicamos sobre fibrocartílago, ¿dónde teníamos fibrocartílago? En los discos intervertebrales. Por lo tanto, presta atención. Cervical 1, vértebra cervical 1, atlas, con cervical 2, ¿de acuerdo? Están articuladas. Esa es, lógicamente, una sínfisis. La vértebra cervical 2 con la 3 están articuladas por medio de un cartílago. Es sínfisis. La 3 con la 4, sínfisis. La 5 con la 6, sínfisis. La 6 con la 7, sínfisis. La 7 con la primera torácica, sínfisis. O sea, las articulaciones intervertebrales son sínfisis. Y la sínfisis púbica también. Esto me trae a la memoria cuando tenemos clases presenciales, ¿no? Porque les cuento que cuando tenemos clases presenciales, tenemos examen práctico. Y una parte del examen práctico es con el esqueleto. Y una pregunta que yo les suelo hacer a los estudiantes es, señáleme una anfiartrosis tipo sínfisis que no sea la sínfisis púbica. Claro, porque si le digo sínfisis, toditos van a la sínfisis púbica. Entonces le digo que no sea la sínfisis púbica. Y es sencillo. Las intervertebrales toditas son sínfisis. Discos intervertebrales. Todas las articulaciones en la columna son sínfisis. Pero a veces se olvidan de eso, ¿no? Se olvidan. Es decir, cada vértebra está unida a la otra por un cartílago fibroso ahí. Eso es sínfisis. Bueno. Entonces, hemos visto hasta aquí sinartrosis y anfiartrosis. Les cuento que ya nos dieron las 8, son 8 y 10. Vamos al receso y en el receso estudiamos diartrosis. Buen provecho a todos. Vamos ahora a estudiar las articulaciones diartrósicas. O sea, el tercer tipo de articulaciones, las diartrosis. Y tenemos que decir algo importante antes de empezar. Las diartrosis son las articulaciones más numerosas del cuerpo humano. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué relación tiene con nosotros las personas, los seres humanos, el hecho de que las diartrosis sean las articulaciones más numerosas en el esqueleto humano? ¿Qué importancia tiene eso? Porque el cuerpo humano tiene bastante movilidad. ¿Puede ser eso? Claro que sí, así es. Eso es. Es decir, gracias a que la mayor parte de nuestras articulaciones son diartrosis, es que el ser humano tiene la capacidad, lógicamente, de movilidad, ¿ya? La movilidad que tenemos es gracias a eso. Y debido a que son muchas, entonces hay 6 tipos de diartrosis, ¿ya? Que ya la vamos a ver más adelante. La otra cosa interesante es que estas articulaciones son diferentes a la sinartrosis y a las anfiartrosis. Son diferentes porque tienen una estructura totalmente diferente que la vamos nosotros a revisar en este momento. Entonces, a las articulaciones móviles se las llama diartrosis. Estas articulaciones son muy diferentes a la sinartrosis y las anfiartrosis. Tienen como característica amplitud de movimiento. Se mueven en distintas direcciones.
y poseen estructuras complementarias que no existen en las anfiartrosis ni las diartrosis. Las diartrosis unen, por ejemplo, los huesos largos entre sí. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí húmero, ¿verdad? Hueso largo. Y acá tenemos cúbito y radio. ¿Qué significa que esta articulación del codo es una diartrosis? ¿Me explico? Mire, los huesos del tarso son huesos largos. Y las falanges también son huesos largos. Lo que significa que la articulación de los metacarpianos con las falanges son diartrosis. Cada falange es un huesito largo. Por lo tanto, cada una de estas articulaciones es diartrosis. Lo mismo la unión del fémur con la tibia. El fémur con la tibia también es diartrosis, porque estamos explicando que une huesos largos entre sí. ¿De acuerdo? Otra característica, conectan las extremidades superiores e inferiores con el esqueleto axial. Conectan las extremidades con el esqueleto axial. Entonces, esta articulación es diartrosis. Es diartrosis. Y la articulación de la clavícula con el esternón es también diartrosis. Porque acuérdense que la clavícula es parte de la extremidad superior. Es el primer segmento de la cintura escapular. Entonces, la articulación esternoclavicular es diartrosis. Y la articulación del hombro también es diartrosis. Y en el caso de la extremidad inferior, la articulación de la cadera, del muslo, del fémur con la cadera, es también diartrosis. Es diartrosis también. Son articulaciones sinoviales con estructuras propias que no están presentes en la sinartrosis y en las anfiartrosis. ¿Cuáles son esas estructuras? 1. Cartílago articular. 2. Cápsula articular. 3. Cavidad articular. 4. Meniscos. 5. Ligamentos. Y 6. Estructuras intraarticulares. Cartílago articular. Estructura que se interpone entre dos huesos que se articulan, con el fin de evitar roces entre ellos. Imaginemos que este es el fémur y esta es la tibia. Mire, el extremo distal del fémur tiene una carilla articular. Lo que usted ve de color blanco es el cartílago y el extremo proximal de la tibia también. ¿Para qué? Para evitar que los huesos rocen entre sí. Ese cartílago, usted lo ha visto. No en un ser humano, porque tal vez usted no ha estado de pronto presente en una autopsia cuando se revisan articulaciones, ¿no? Pero recuerde cuando comió pollo la última vez y usted tenía el muslito. Sí se dio cuenta que no es fácil sacar el muslo de la cadera del pollo. Hay que hacer fuerza. ¿Y sabe por qué hay que hacer fuerza? Porque está protegido por la cápsula. La cápsula articular es dura. Pero usted hace fuerza y lo saca el muslito. Y en la puntita del muslito, ¿qué ve usted? Una carilla de blanco. Un cartílago, uno blanquito, así suave, blando. Ese es el cartílago articular. ¿Me explico? En forma de una B, algo así. Bueno,
Yo no me he dado cuenta de la forma, lo que sí me he dado cuenta es que me lo como. Aquí también me lo como porque me gusta esa parte. Claro. Amigos, amigas, no hay necesidad de ir a comprar colágeno a la farmacia. Todo lo que es tejido cartilaginoso en lo que comemos tiene colágeno. Por ejemplo, a mí me gusta, por decir, el caldo de papa. Las patitas de pollo también tienen, Claro. en espesura, tienen bastante, mandan así a comer, así en sopitas, pero espesas. Pero a ver, Andrea, ¿en dónde está el colágeno en las patitas? En los huesos, sí, esa cosa como gelatinosa que tienen. Los ligamentos. Sí, los ligamentos, esas tiritas, unas tiritas blancas que tienen, así como esos son los ligamentos. Entonces, acuérdese usted cuando estudiamos tejido conectivo denso regular. ¿Qué dijimos? Que tiene colágeno, fibras de colágeno gruesas, dispuestas en forma paralela, para soportar las tracciones mecánicas unidireccionales, ¿lo recuerda? Entonces, eso es colágeno. Cuando usted come caldo de pata, esa parte tendinosa, eso es colágeno. Porque los ligamentos, los tendones y los cartílagos son ricos en colágeno. Entonces, no hay necesidad de ir a la farmacia a comprar. Ahí tenemos para comerlo. Pero hay muchos que no se los comen. ¿Ya? No saben el valor nutritivo que tienen. Pero bueno, entonces ya ubicamos lo que es el cartílago articular, ¿verdad? Lo mismo ocurre en nuestras articulaciones, lo mismo. Cápsula articular. Preste atención a la imagen, mire. Esta es la cápsula. Ahora, la cápsula envuelve totalmente a los huesos de la articulación. O sea, cuando hablamos de una diartrosis, no se ven los extremos de los huesos, no se ven, porque lo que usted ve es una bolsa alrededor de la articulación. Eso es lo que usted ve. Aquí vemos aquí la imagen para ver el interior, ¿no? Pero en una articulación real no se ven los extremos, porque los extremos están cubiertos por esta bolsa que se llama cápsula articular. Ahora, esa cápsula articular tiene dos caras. Una externa, mire, esta que parece aquí blanquecina. Bueno, es fibrocartílago. Fibrocartílago. Esa es la cara externa. Y la interna la hemos pintado aquí de amarillo. Se llama membrana sinovial. Membrana sinovial. Entonces, la externa es un fibrocartílago, que ya sabemos que es un cartílago duro, resistente. Y la cara interna es esta amarillita que le hemos pintado así, que es la membrana sinovial. Y ahora voy a hacer una pregunta. Pero le voy a hacer la pregunta y le voy a poner la imagen, para que vea bien y piense. ¿De qué tipo de tejido será la membrana sinovial? La cara externa ya sabemos que es un cartílago, un fibrocartílago, o sea, tejido cartilaginoso. Y la cara interna, la membrana sinovial, ¿qué tipo de tejido es? Irregular, denso irregular. Señores, vamos a retroceder cuando estudiamos tejido epitelial. Existen dos tipos de revestimiento y glandular. Revestimiento externo e interno. El externo, la capa superficial de la piel epidermis. El interno, tapiza o recubre todos los conductos y cavidades de nuestro cuerpo. Así como la pleura parietal es tejido epitelial, el peritoneo es tejido epitelial, la membrana sinovial es tejido epitelial. ¿Por qué? Porque ahí hay una cavidad, pues, que se llama cavidad articular.
Entonces, esa cavidad está recubierta por un tejido epitelial que se llama membrana sinovial. Entonces, mire, la capa externa es dura, gruesa y fibrosa y se continúa con cada hueso. La capa interna es membrana sinovial, es delgada y produce un líquido llamado líquido sinovial. El espacio que queda por dentro de la membrana es el espacio que se llama cavidad articular. Lo que aquí aparece de color celeste. Ese espacio es la cavidad articular. Pero, ¿qué encontramos en la cavidad articular? Encontramos un líquido que se llama líquido sinovial, que es una sustancia viscosa. Viscosa significa de la consistencia de la clara de huevo y de color amarillenta. Y ese líquido tiene 3 funciones. 1, lubricar las superficies articulares para evitar el desgaste de los cartílagos. 2, nutrir los cartílagos articulares, porque en el tejido cartilaginoso no hay vasos sanguíneos. Entonces, las células de los cartílagos se alimentan de los alimentos que están en ese líquido. Y tercero, ese líquido tiene células que comen desechos y gérmenes, o sea, fagocitar. Comer significa fagocitar, ¿ya? Bueno, son células de defensa que tenemos ahí, que comen desechos y gérmenes. ¿Y eso dónde está? O sea, mejor dicho, eso es característica y función ¿de qué? Del líquido sinovial. Ahora, aquí voy a explicar algo. Se escucha muchas veces decir que una persona está con su rodilla grande, edematizada, hinchada, para que me entienda mejor. ¿Y qué es lo que dice la gente? Dice, se le ha regado el líquido. Ese es el término que utilizan, ¿ya? Y alguien puede pensar que de pronto el líquido se ha regado. Amigos, el líquido no tiene cómo regarse. Si el líquido está dentro del fibrocartílago, es imposible. El fibrocartílago es un tejido muy duro, muy resistente. El líquido no tiene para dónde ir. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando hay un traumatismo o una infección en la articulación, la membrana sinovial se inflama por traumatismo o por infección. ¿Y qué ocurre ahí? Comienza a producir mayor cantidad de líquido sinovial. ¿De acuerdo? Y como resulta que el espacio de la cavidad articular es reducido, entonces la cantidad de líquido hace que se comience a crecer. ¿Me explico? Como quien dice, la cápsula articular como que se abomba de la cantidad de líquido que hay adentro. Y esa es la imagen que usted ve, ¿no? Una rodilla totalmente edematizada, grandota. Si además el paciente tiene fiebre, es posible que sea un proceso infeccioso. Pero si no tiene fiebre, puede ser de repente que se golpeó o puede ser de repente que tenga elevado el ácido úrico. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Descomprimimos la articulación, metemos una aguja y sacamos líquido. ¿De acuerdo? Y cuando es por trauma, sacamos líquido y después metemos un corticosteroide, o sea, un desinflamatorio. Inmovilizamos la rodilla por unos días y la rodilla comienza a desinflamarse y el paciente luego comienza a caminar. Si es el ácido úrico, descomprimimos sacando líquido, pero tenemos que dar tratamiento para ácido úrico, porque si no, no mejora. Ahí se utiliza el halopurinol. Pero si a lo que sacamos líquido vemos que es pus, entonces esa jeringa la mandamos al laboratorio para un cultivo, ¿ya? Y empezamos a darle antibiótico hasta que llegue el resultado del cultivo. Cuando llegue el resultado del cultivo, vemos, ¿seguimos con el mismo antibiótico o cambiamos? Dependiendo lógicamente del cultivo.
Pero el líquido no se ha regado. Lo que hemos tenido es un exceso de líquido, producto de la inflamación de la membrana, lo que hace que la articulación se crezca, aumente de volumen. Pregunto, ¿me comprendieron? Doctor, una pregunta. Si es la cápsula es muy dura, ¿cómo hace para realizar una infiltración? O sea, a mí ya me hicieron ese procedimiento y es muy doloroso, pero si es tan duro, ¿cómo entra una inyección? Porque la aguja es de acero, pues. La aguja es de acero. Eso es ni más ni menos que usted me pregunta, por ejemplo, las meninges son también unas membranas fibrosas. ¿Y cómo entra la aguja para poner la anestesia raquídea? Entra, ¿ya? Pero fíjese que son tan duras que uno hace fuerza y en el momento que atravesó, uno siente que ya la aguja entró. Uno siente que ya la aguja entró, ¿ya? Porque al inicio uno está empujando y se siente la resistencia, pero en el momento que atravesó, terminó la resistencia, ya estás adentro. ¿Pero por qué? Es aguja de acero, pues, mija. Es aguja de acero, lógicamente. Profe, y en caso de una luxación, Yuri, la luxación afecta a los ligamentos, porque cuando dos huesos se separan es porque un ligamento se ha extendido demasiado o se ha roto. O sea, la luxación es lesión ligamentosa, porque son los ligamentos los que mantienen a la articulación en su sitio, que ya vamos a ver más adelante, que esté incluido aquí en esto. Presta atención. Cavidad articular. Entonces lo que tenemos es el color celeste, ¿no? ¿Qué hay ahí? El líquido sinovial. Meniscos. Mire, ahí los tenemos. Los meniscos solo están presentes en las diartrosis. En las diartrosis. ¿Para qué sirven? Para ampliar la superficie articular. Presta atención. Mire, aparentemente la superficie articular es esta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero una vez que están los meniscos aquí, la superficie viene a ser todo esto. Todo esto es la superficie articular. Es decir, amplían la superficie articular. 1, 2. Son colchones para soportar la presión. Imaginemos que lo que estábamos viendo ahí es una rodilla, ¿verdad? Y ahora usted está elevado en una altura de 1 metro. Y de pronto usted se lanza de ahí al piso. Y usted cae sobre sus pies. Y el peso del cuerpo, ¿dónde se soporta? En las rodillas y en los tobillos. ¿De acuerdo? Pero resulta que las dos articulaciones son diartrósicas. Y si de pronto la caída es de más altura, resulta que la articulación del fémur con el hueso ilíaco es también de artrosis. O sea, también tiene meniscos. Por lo tanto, ahí se soporta el peso, ¿no? Ahí se soporta el peso, la presión. Entonces, esa es la finalidad de los meniscos. La finalidad de los meniscos es, lógicamente, ampliar la superficie articular y soportar la presión. Ahora, las personas que realizan de pronto movimientos muy repetidos, como los basquetbolistas que saltan a cada rato, o como los voleibolistas que saltan a cada rato, esas son las personas que tienen más tendencia a sufrir lesiones de los meniscos, ¿ya? Por desgaste, ¿ya? Por desgaste. Es decir, toda persona que realice actividad donde se esté constantemente recibiendo peso ahí en las articulaciones, ahí los meniscos sufren desgaste, ¿ya? Y muchas veces tienen que ser intervenidos para colocar de pronto prótesis, ¿no? Para colocar prótesis. Ligamentos.
son bandas de tejido conectivo fibroso que unen entre sí a los huesos de una articulación. Según estén localizados, los ligamentos se pueden llamar colaterales, dorsales, intracaxulares, extracaxulares, cruzados, etc. Cuando envuelven una articulación, se llaman anulares. Ahora, ¿cuál es la función de los ligamentos? La función de los ligamentos es mantener unidos a los huesos de una articulación y al mismo tiempo impedir que la articulación realice un movimiento más allá de lo permitido. Imagínese usted, mire, voy a extender la articulación del codo. Ya no puedo más. Ya no puedo más, ¿por qué? Porque los ligamentos no me permiten yo seguir bajándola. Ya no. Ah, pero si de repente hay una fuerza que me empuja aquí, produce un estiramiento de los tendones y se me sale entonces el cúbito y el rastro de la articulación. ¿Me explico? Es decir, no se salen de la cápsula, no se salen de la cápsula, porque la cápsula no se rompe, ¿ya? Pero sí los huesos salen del sitio donde estaba. A eso es lo que se llama luxación. ¿Y por qué digo que no hay lesión de cápsula? Porque luego tú los acomodas nuevamente y continúas igual. Continúas igual. Ah, que se rompiera la cápsula, entonces eso es cirugía, pues. Tendrías que ir a cerrar la cápsula. ¿Me explico? Pero en la luxación lo único que hay es separación de los huesos, nada más. Y eso ocurre por distensión o ruptura de los ligamentos que los mantienen unidos. Y entonces tenemos los 6 tipos de articulaciones diartrósicas. Ahora, se llaman o toman su nombre de acuerdo a la característica de los huesos. Cuando las superficies de los huesos que se articulan son planas, se llaman trocoideas. Cuando la articulación funciona como una puerta que abre y cierra, o sea, como una bisagra, se llama gínglimo. Cuando la articulación, un hueso es una esfera y el otro hueso tiene una cavidad para que ahí se aloje la esfera, se llama enartrosis. Cuando un hueso tiene una protuberancia redondeada que se llama cóndilo, la articulación se llama condiloidea. Y cuando un hueso tiene la forma de una silla de montar, entonces la articulación se llama encaje recíproco. Artrodias, preste atención, son articulaciones intercarpianas y las intertarsianas. Presta atención, ¿ah? Y usted, si usted tiene buena memoria, y usted me dice, doctor, pero cuando habló de sindesmosis, usted también dijo porque que las intercarpianas e intertarsianas son sindesmosis. ¿Sí se acuerda? Entonces usted me puede decir, bueno, póngase de acuerdo, doctor. ¿Las intercarpianas e intertarsianas son sindesmosis o son artrodias? Entonces, ahí viene la explicación. La unión del escafoide con el semilunar es sindesmosis. La del semilunar con el piramidal es sindesmosis. La del piramidal con el pisiforme es sindesmosis. Primera fila. Pero la primera fila del carpo unida a la segunda fila del carpo es artrodia. ¿Me lo comprendió? Eso es artrodia. Es para que se dé cuenta el ejemplo. Mire, tenemos cuboides.
navicular, cuña medial, cuña intermedia, cuña lateral. Entonces aquí, mire, ve, aquí, la articulación por ejemplo aquí, mire, la articulación del cuboides con el navicular, aquí, esto es una articulación lateral, ¿verdad? Entonces, esto es sindesmosis. Aquí, la cuña lateral con la intermedia, en este sitio, es sindesmosis. Pero cuando yo cojo de una fila a la anterior, aquí, mire, ve, de esta fila a los de aquí abajo, esto de aquí, esto es artrodia. ¿Ya? Esto es artrodia. Es decir, lateralmente los huesos del carpio y el tarso se unen por sindesmosis, pero de una fila a otra se unen por artrodias. Artrodias. Trocoidea. Diartrosis trocoidea. Preste atención, por favor. Un hueso actúa como pivote, como eje, y el otro hueso gira alrededor de ese eje. Así. ¿Dónde ocurre eso? En la articulación de la primera y la segunda vértebra cervicales. O sea, la del atlas con el axis. Le voy a poner una imagen para que lo entienda mejor. Bueno, mire, esta es la primera vértebra cervical, C1, y esta es la segunda, C2. Ahora mire, aquí están articuladas, ¿sí las ve? Una sobre otra. Y el axis tiene aquí una prominencia que se llama apófisis odontoidea, o simplemente se le dice diente del axis. Y entonces resulta que esta vértebra, la primera, gira alrededor de este eje que está aquí. Por eso se llama trocoidea, porque este hueso actúa como un eje, como un pivote. ¿Ya? Entonces, presta atención. Mire. Cuando yo estoy moviendo mi cabeza así, ¿qué es lo que estoy agarrando? Alrededor de ese diente, la primera vértebra está girando alrededor del diente de la segunda. Yo estoy aquí haciendo esto. Eso es trocoidea. ¿Cuáles son los huesos que forman parte de esta articulación? El atlas y el axis. Por eso se llama articulación atlanto-axial. Articulación atlanto-axial. Por eso se llama así. Entonces, eso es trocoidea. Doctor, ¿dónde más encontramos esa articulación? Muy buena pregunta, es la única. Es la única. Ahora, mire usted, aquí tenemos la articulación del codo. Dice que funciona como una bisagra. Y cuando funciona como una bisagra, se llama gínglimo. Cierra la puerta, abre la puerta. Cierra la puerta, abre la puerta. Bisagra. Se llama gínglimo. ¿Y cuáles son entonces? Articulación del codo. Articulación de la rodilla. Mire mi muñeca. Vea. ¿Sí ve? Es gínglimo. Miren
el carpo con la falange. Ínglimo. La articulación de la rodilla. Ínglimo. Es decir, estas articulaciones actúan como que fuera una bisagra. Abre y cierra, como una puerta. Ahora, vamos a la siguiente. Doctor, una pregunta. Doctor, el hombro también sería ínglimo. No. ¿Y lo de aquí, doctor? Tampoco. ¿Tampoco? No. No. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Esa es por cavidad, ¿no? Bueno, así es. Por favor, vamos suave, que no panda el júnico. Y aquí tenemos el otro tipo. ¿Ya? Se llama enartrosis. Ejemplo. Mire, esfera, cabeza del fémur. Cavidad, acetábulo del ilíaco. Acetábulo del ilíaco. Esfera, cavidad, es enartrosis. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la articulación coxofemoral. Esfera, el húmero, la cabeza del húmero. Y cavidad, la cavidad glenoidea del omóplato. Articulación escapulohumeral, enartrosis también. Y dicho sea de paso, las enartrosis son las que tienen movimiento en toda dirección. Mire usted. Flexión, extensión. Abducción, aducción. Circunducción. Tiene todos los movimientos. Es decir, las enartrosis son las articulaciones que tienen la mayor cantidad, son las de mayor amplitud de movimiento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la pregunta de Cecil. Articulaciones diartrosis condiloideas. Tiene que haber un hueso que sea cóndilo. Y aquí tenemos dos ejemplos muy buenos. La ATM. ATM se llama a la articulación temporomandibular. Y articulación atlanto-occipital. Bueno, aquí tenemos la imagen del ATM. Preste atención. Mandíbula o maxilar inferior. Esta es la rama del maxilar inferior. La rama termina en dos puntas. Una punta triangular que se llama apófisis coronoides, en cuya cara interior o interna se inserta el músculo temporal. Pero la prominencia posterior es redonda. Se llama cóndilo del maxilar inferior. Y resulta que el temporal tiene aquí una cavidad que se llama cavidad glenoidea. Y entonces esto de aquí es una diartrosis. Recuerden, yo les dije, la única excepción es la articulación temporomandibular. Y es de tipo condilia. ¿Por qué? Porque esta parte del maxilar se llama cóndilo. Pero nos dice que hay otra aquí, atlanto-occipital. Vamos a buscar. Cuando estudiamos cabeza, yo les dije que tenían que recordar algo. ¿Y dónde me mandó? No, yo la quería ampliar nomás. Aquí está. Déjenme disminuir esto. Estamos viendo el hueso occipital en su cara inferior.
¿Se acuerdan cuando hablamos de este orificio? Yuri, ¿cómo que se llama el orificio? Foramen magno. Así es, agujero occipital o foramen magno. Y recuerda que yo les dije que habían dos prominencias en forma de zapato aquí. ¿Se acuerdan o no? Aquí están, yo las estoy señalando. Como huevo, no. Y dice, ¿cómo se llama? Contículos del occipital. Cóndilos. Cóndilos. Aquí dice, cóndilo del occipital. Bueno, estos dos cóndilos se articulan aquí, en estas cavidades glenoideas de la primera vértebra atlas. ¿Eh? Así como lo están viendo aquí, ¿ves? ¿Ves? Aquí está el cóndilo del lado izquierdo y el cóndilo del derecho. Y entonces es la articulación del atlas con el occipital. Y se llama también condiloidea por la presencia de los cóndilos del occipital. Los cóndilos occipital. Entonces, la articulación atlanto-occipital y la articulación temporomandibular son de tipo condilia. Condilia. Y ahora vamos a ver la diartrosis llamada encaje recíproco. Un hueso tiene la forma de una silla de montar, mire, este es el ejemplo, aquí está la silla de montar. ¿Ya? Y el otro hueso llega ahí como que fuera el jinete. Y entonces, ¿qué ejemplo? Tensiones esternoclaviculares. 2, carpo metacarpiana del dedo 1 o pulgar. Bueno, vamos a ver primeramente al esternoclavicular. Cuando estudiamos esternón, yo le dije que se fijaran que en la parte alta del esternón, en el manubrio, habían unas carillas. Bueno, me refiero a estas carillas aquí, ¿ves? Esta carilla tiene la forma de una silla de montar. Y ahí llega el extremo medial de la clavícula. Se llama articulación externo-clavicular. Esta es entonces encaje recíproco. Encaje recíproco. Pero mire, también nos dice la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo, o sea, del pulgar. ¿Este dedo es el pulgar o no? Sí. Sí, Claro. sí es. Solo tiene primer metacarpiano, falange proximal y falange distal. ¿De acuerdo? Y ahí está la articulación señalada, mire. O sea, la epífisis proximal del primer metacarpiano es el que tiene la silla de montar. ¿Ya? Y luego yo pregunto entonces, ¿y qué huesito es el que está encima de ella? Bueno, es la articulación trapecio metacarpiana. Porque ese huesito que está ahí es el trapecio. Acuérdense ustedes que los huesos del carpo se mencionan de lateral a medial. Y entonces la primera fila no tiene nada que ver porque está unida es al cúbito y al radio, pero la segunda fila sí. ¿Y cuál es el primer hueso? Trapecio.
Trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Entonces, el trapecio con el primer metacarpiano es también encaje recíproco. Por eso dice ahí, la articulación carpo-metacarpiana del dedo 1 del pulgar. ¿Cuál es esa? El trapecio con el primer metacarpiano. Bueno, y ahora le vamos a presentar la imagen del auspiciante de la clase de articulación. Vamos a ver el auspiciante de la clase de articulación. Él es el que auspicia esta clase. ¿Ves? Ha sido un travesti. Terrible este aquí. Ha sido un travesti el auspiciante. Amigos, hemos visto sistema articular. Yo le he puesto 16 preguntas ahí. Bueno, si tiene alguna duda, mañana me pregunta. ¿De acuerdo? Ahí hay 16 preguntas del sistema articular. Miércoles, jueves y viernes. Y lo vamos a ver en un atlas. Presta atención, un momentico. ¿Por qué coge calambre en las piernas? Para que una persona tenga calambres musculares. Hay muchas causas. A veces puede ser que se presenten en deportistas cuando a mí me daban cuando estaba embarazada. Bueno, es que el embarazo produce insuficiencia venosa periférica. Por eso son los calambres. ¿Ya? No es que el bebé en el vientre impide el regreso de la sangre de las extremidades inferiores hacia el corazón. Entonces, eso origina calambre, ¿no? Otra causa suele ser hipocalcemia. La sangre espesa. Este es un atlas que se lo voy a pasar para este atlas. Y entonces resulta que en este atlas no solo se estudia huesos. ¿Sí se ve la imagen del esqueleto ahí? Sí. Sí. Sí, doctor. Iba a dar la semana pasada. Ese es el atlas. Pero no nos dio Doctor, la pero esa, doctor, bueno, disculpe, pero es que desinstalada de ese programa sin difícil. Sí, ya lo he tratado de instalar y no he podido. A lo mejor usted está queriendo instalarlo en el teléfono. No, en el teléfono no se puede porque se necesita más espacio y todo eso. Pero Entonces, bueno, lo que pasa es que el archivo es pesado. claro, por eso. Primeramente es que lo que pasa es que tú, yo les envié el link, porque ese archivo está en Drive. Ese archivo está en esta aplicación de Gmail que se llama Drive. Entonces, lógicamente, ahí hay que descargarlo. Pero les cuento que descargarlo toma bastante tiempo. Eso que le digo, que toma bastante tiempo y es complicado. Es pesado, toma bastante tiempo descargarlo. Envía el drive. Oiga, una vez yo traté así de enviarlo así. Y yo recuerdo que empecé en la noche y al día siguiente todavía no se había enviado todavía. Por eso es que mando el link nomás, el link. Bueno, amigos.